Hola, somos el equipo 6, conformado por Ramón Josef Argüelles, Diego Héctor Castillo Fraire, Ernesto Enrique Urrea López y su servidor José Eduardo Macías Gómez. A continuación vamos a presentar el reto titulado Diseño, construcción y modelación de un circuito equivalente de supercapacitor. Para empezar, ¿qué es un capacitor? Este es un dispositivo que almacena energía en un campo eléctrico dentro de él. Los capacitores siempre tienen la misma estructura: dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicada entre ambas. Ahora que sabemos qué es un capacitor, podemos preguntarnos, ¿qué es un supercapacitor? Bueno, este es un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica en forma de cargas electrostáticas en el orden de los faradios e incluso hasta mayor del faradio, a diferencia del capacitor, que solo utiliza milifaradios. Y bueno, existen diferentes tipos de supercapacitores. Generalmente se suelen dividir según la composición del material dieléctrico o conductor usado para su construcción. Y bueno, tenemos tres diferentes tipos de supercapacitores, que son los supercapacitores electroquímicos de doble capa, los supercapacitores con pseudocapacitancia y los supercapacitores híbridos. Bueno, primero hay que definir qué es una malla. Una malla es cualquier trayectoria cerrada de conducción, mientras que un nodo es la unión de tres o más cables. Dentro de la ley de Kirchhoff se divide en dos: la ley de los nodos y la ley de las mallas. La de los nodos nos dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, mientras que la ley de las mallas nos dice que la suma de las diferencias de potencial alrededor de una malla son iguales a cero. Construcción y simulación de un circuito RC. Poder modelar y simular el comportamiento de los supercapacitores se ha vuelto muy importante. Es posible describir el comportamiento de carga y de descarga de un supercapacitor mediante un circuito equivalente, utilizando dos circuitos RC conectados en paralelo. Construcción de circuito y medición de carga y de descarga. Aquí podemos ver nuestro circuito de un supercapacitor ya en físico. Carga y descarga de nuestro circuito. Haciendo uso de un multímetro se midió el voltaje de nuestro capacitor 2, primero durante el periodo de carga. Para esto nos aseguramos de que el capacitor está descargado y conectamos la batería al circuito mientras medíamos con el multímetro para que se cargue. Después, durante el periodo de descarga, una vez cargado el capacitor, desconectamos la batería y rápidamente nos aseguramos de cerrar el circuito para que haya un flujo de corriente y el capacitor se descargue de la forma adecuada. Datos de carga y de descarga. Estos son los datos que nos dio al tabular nuestro tiempo con el voltaje en 13 segundos. La primera tabla es de carga y la segunda es de descarga, también así como las gráficas de carga y de descarga. Ahora, para obtener las constantes de tiempo tau y las ecuaciones que modelan el voltaje y la corriente, primero tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff al circuito. Tenemos un nodo y dos mallas que se muestran en la imagen de la izquierda. Del nodo obtenemos la primera ecuación mostrada. Ahora obtenemos la ecuación de la segunda malla y en esta sustituimos la corriente 1 por las sumas de las corrientes 2 y 3, y estas corrientes las sustituimos por las derivadas del voltaje de cada capacitor con respecto al tiempo multiplicado por la capacitancia. Ahora obtenemos la ecuación de la malla 2, sustituimos de igual forma la corriente 2 y despejamos el voltaje 1. Esta ecuación la derivamos y la utilizamos para sustituir el voltaje 1 y su derivada de la ecuación de la primera malla, y que quede solo en términos de V2. Y obtenemos esta ecuación diferencial, que si desarrollamos y simplificamos nos da una ecuación cuadrática que resolveremos usando la fórmula general. Con estos resultados aplicamos la fórmula de tau es igual a 1 entre el valor absoluto de la raíz de menor magnitud y obtenemos tau. Ahora sustituimos en la ecuación de la carga del capacitor para carga y descarga, y estas ecuaciones las dividimos entre la capacitancia para obtener las ecuaciones del voltaje. Finalmente obtenemos las ecuaciones de la corriente derivando las ecuaciones de carga y utilizando la ecuación del nodo 1. Bueno, en esta diapositiva se puede ver la simulación de nuestro circuito en LiveWire.
La comparación entre los valores teóricos y experimentales. En MATLAB obtuvimos la gráfica que viene siendo la roja, la línea que es roja. Esa es la que obtuvimos mediante el proceso de las ecuaciones diferenciales, y se puede ver que se comporta prácticamente igual, donde técnicamente se ve un pequeño desfase de la experimental a la teórica, pero eso puede ser debido a los tiempos que medimos, en el que como se carga muy rápido, solo medimos el tiempo 0 segundos y el tiempo 1 segundos, mientras no medimos el intervalo que hay en medio. Entonces eso pudo haber sido que afecte la trayectoria de nuestra gráfica experimental. La gráfica de carga obtenida en el simulador Livewire muestra la misma tendencia que nuestro gráfico experimental, donde en menos de un segundo ya se ha cargado por completo el capacitor, casi por completo. Asimismo, la gráfica de la descarga muestra una tendencia similar, donde alrededor de un segundo se muestra que se descarga casi por completo nuestro capacitor. Además, el voltaje medido experimentalmente pudo haber variado por conexiones imperfectas, pequeñas variaciones en las resistencias o una resistencia interna en la batería. Sin embargo, se puede ver que es una tendencia muy similar a la experimental, tanto en el simulador como en el análisis matemático, lo cual significa que la fórmula del voltaje 2 que describe cómo el voltaje cambia en el capacitor 2 es bastante acertada.